tardes, mi nombre es Giancarlo Díaz. A continuación vamos a sustentar el laboratorio número 1 sobre el módulo 1, 2 y 3. El primer punto es acerca de la animación del epitropoide. Bueno, al principio nosotros pedimos el radio de la circunferencia fija, después pedimos el radio de la circunferencia móvil y después pedimos la distancia entre el punto que está graficando el epitropoide y el centro de la circunferencia móvil. Después definimos el número de vueltas. Asignamos el radio por 10 al valor A y a B le asignamos el radio de la circunferencia móvil. Después sacamos el número de vueltas, que es B, entre el mínimo común divisor de A y B. Después metemos la ecuación del epitropoide, que es ya paramétrica, que ya está, pero antes asignamos T, que va definiendo el ángulo, que va desde 0 a 2pi por n, que es el número de vueltas, y va de grado en grado. Después damos las ecuaciones paramétricas de la circunferencia directriz. Después damos la ecuación de la circunferencia paramétrica. Después damos la ecuación de la circunferencia móvil que está en el centro y damos h y k, que son los centros de circunferencia en cada iteración. Después hacemos el para ir graficando cada iteración. Notamos que k va desde 1 hasta la longitud del vector t. Graficamos la circunferencia fija. Después fijamos los ejes. Luego graficamos la móvil, que es la ecuación más los centros dados. Después graficamos los puntos del epitropoide y centro de circunferencia móvil. Más adelante graficamos la recta que une los puntos del centro de la circunferencia móvil y el que grafica la epitropoide, que va desde H hasta X, y de K hasta Y. Después se grafica la epitropoide. Con el pause damos la velocidad con que va graficando. Y finalmente borramos la circunferencia móvil, incluido con sus dos puntos y la recta que los une, para que quede la epitropoide sola. Mi nombre es Gabriel Zulbarán y voy a hablarles sobre la segunda animación del primer punto y un poco del segundo punto. El proceso que se llevó a cabo para realizar la animación fue muy parecido a la primera. Lo único diferente fueron las ecuaciones paramétricas. Vamos a correr el script para poder observar estas diferencias. Como vemos, el círculo pequeño está girando dentro del círculo más grande. En la anterior animación el pequeño giraba afuera del más grande. En el segundo punto, empezamos pidiendo la función que nos dice el enunciado, una función que dependa de x y de y. Luego la graficamos y despegamos de la función de y luego la derivamos porque va a ser necesario Newton-Raphson. Pedimos la tolerancia, las raíces y los óptimos, y estos tienen que ser enteros. Mi nombre es Michelle Blanco y yo voy a continuar explicando el segundo punto.
Teniendo ya leídos todos los valores necesarios para solucionar este problema, comenzamos con un para que va a ir desde 1 hasta el número de raíces que se desea. Y tenemos aquí que nos va a encontrar varias raíces. Primero grafica la raíz número 1 y así sucesivamente. Pedimos x sub 0, que será el valor aproximado para encontrar la raíz. Luego viene este z, que es una variable donde se va a guardar la raíz que va a encontrar Newton-Raphson con todos los parámetros que tiene Newton. Luego vamos a graficar esa raíz que se encuentra con plot y sustituyendo ese valor para el valor de y para así poder graficarla. Se va a encerrar en un círculo de color negro. Este para va a seguir encontrando las raíces hasta el número que se desea. Continuamos con otro para el número de óptimos, que comienza desde 1 hasta el número de óptimos que se pidió. Entonces, así como en las raíces, también se va a ir dando, el algoritmo va a ir dando el número de óptimos encontrados. Se pide si se desea hallar un máximo o se desea hallar un mínimo. Para esto se le asigna 1 al máximo y 0 al mínimo. Y para esto creamos un if que entra si es máximo con 1 y si no, entra un mínimo. También tenemos que tener en cuenta que nos va a pedir el intervalo tanto inferior como superior donde se van a buscar esos óptimos. Y finalmente se va a llamar al algoritmo búsqueda dorada para encontrar un máximo. Y sabemos que como búsqueda dorada hallas un mínimo, colocamos el negativo a la función. De esta forma la va a hallar y la va a graficar. Y si nos piden un mínimo, también la va a hallar y colocamos aquí sin el signo negativo para que haya un mínimo. Y lo graficamos. Bueno, aquí le digitamos la función y nos la graficó. Ahora vamos a seguir digitando el valor de la tolerancia. El número de raíces que deseamos vamos a colocarle 3. El número de óptimos vamos a colocar 3. Nos pide el primer valor para encontrar una raíz. Vamos a darle -2. Y vemos que nos la grafica acá. Luego vamos a hallar otra raíz, vamos a darle 2. Y por último vamos a darle 0. Ahora nos está pidiendo que si queremos un mínimo o si queremos un máximo. Vamos a hallar un mínimo. Y vamos a digitar el intervalo inferior. Vamos a colocarlo de -2 a 0. Vemos que también nos los grafica con otro color. Ahora, como le pedimos 3, vamos a pedir un máximo de 0 a 2. Vemos que nos lo está graficando. Y por último vamos a pedir un mínimo de 2 a 4. Y vemos cómo tenemos las 3 raíces y los 3 óptimos que pedimos. Mi nombre es María Camila Cini y la voy a explicar el tercer punto. El tercer punto es un hexágono que tiene estos dos lados iguales, estos dos lados iguales. Cada uno de esos ángulos internos son iguales y dentro del hexágono hay 3 triángulos equiláteros congruentes. El objetivo del ejercicio es maximizar el lado del triángulo. Entonces tenemos que el vector de A es esto, la norma de ese vector es esto y eso debe ser igual a raíz de 3y, que en este caso es el lado del triángulo. Por eso tenemos la primera ecuación que sería esta, que va al método de bisección. Nos da el punto semilla y luego esta ecuación junto con otra nos dará el otro, que irá al método de transformación variable. Luego, para hallar el punto G, sabemos que el producto punto de estos dos vectores, de A con I y G es otra, debe ser 0. Así obtenemos N. Para hallar esta constante, hacemos una relación entre los lados del triángulo, entre la diagonal principal y el lado que estamos hallando, JG, y el valor que sería dentro del triángulo junto con él.
los valores dentro del, teniendo en cuenta el lado del triángulo. Así tenemos que acabarle esto. Cuando multiplicamos K por esto nos damos cuenta que eso da 0. Luego, entonces tenemos ya el punto G. El punto G que va a ser igual al vector que va desde A hasta J más el vector JG, y así obtenemos este vector que sería la ubicación del punto G. Para hallar la distancia que hay desde G hasta E, simplemente restamos el punto E menos el punto G y obtenemos esto. Hallamos su norma y obtenemos esto. Como GE y GI son perpendiculares, entonces tenemos esta relación por el teorema de Pitágoras. Al que y cuadrado más JE, la norma de eso al cuadrado, es igual a la norma de I al cuadrado. Al hacer esto, obtenemos esta ecuación y despejando las dos igualando las ceras, obtenemos la segunda ecuación que irá al método de Pitágoras. Aquí tenemos el script del ejercicio, entonces primero leemos A y B, la tolerancia. Aquí ya tenemos las ecuaciones F y G, resolvemos para Y, se lo mandamos a bisección y bisección nos da el punto semilla. Ese punto semilla es el que vamos a enviar a método Newton-Raphson, que comienza aquí. Ahí le damos las dos funciones, Newton-Raphson no los halla, y dentro de Newton-Raphson vamos a hacer la animación, que sería la gráfica del hexágono. Estos plots son las diferentes rectas que forman el hexágono de cada uno de los vértices, y luego acá tenemos la gráfica de los triángulos a cada punto. Entonces ahí están las coordenadas desde un punto hasta el siguiente vértice de un triángulo, así con cada triángulo, todos esos plots desde cada uno de ellos. Al final nos dice si el método converge o no y si la semilla funciona.